Hay muchas cosas interesantes que me gustaría hacer una pequeña reflexión con nuestra audiencia, Paco, de precisamente de los ciclos, de los sexenios, por lo menos de los últimos o de los que nos tocó vivir, dijera la paz descanse Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir y ni modos, hay que apechugarlo. Vamos a empezar con el ciclo, el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que fue de 1964 a 1970. Fue un presidente muy autoritario, fue un presidente que le toca precisamente la revuelta juvenil de 1968, un presidente autoritario, podríamos decir. Luego entra Luis Echeverría Álvarez, 1970 a 1976. Luis Echeverría Álvarez fue un presidente, anteriormente había sido secretario de Gobernación, habían varios pretendientes para llegar a la presidencia de la República, pero muy astuto, muy perverso. Luis Echeverría se impone y ve que tenía que hacer un cambio el país y se inclina un poco por la izquierda, pero una izquierda refinada, refinada porque pues quería aparentar ser de izquierda, pero vivía en la opulencia, él y su familia. A él le toca también una revuelta juvenil, el famoso halconazo, en 1971. Posteriormente, de 1976 a 1982, José López Portillo, su cuate, su amigo de la infancia, de la escuela, Echeverría y López Portillo. Pero bueno, López Portillo quiso ser un presidente diferente, quiso ser más de derecha que de izquierda, aunque de repente jugaba también con la izquierda. A López Portillo le tocó el inicio de la reforma política, precisamente de lo que de alguna forma se pretende otra vez regresar. En ese entonces eran 300 diputados y crecen a 400 diputados con esta reforma, pero también incrementó los partidos políticos. Hubo una reforma política, una apertura y bueno, de ahí inicia precisamente que tengamos tantos diputados. Luego creció a 500 diputados, más adelante te lo diré, pero en esto como más recordamos algunos que tienen mi edad a José López Portillo, es lo que dijo en el Congreso, que lloró y dijo que iba a defender el peso como un perro, que la verdad es que nada más se quedó como perro porque nunca lo defendió, nunca sucedió nada. Y de ahí empieza la debacle, porque anteriormente con Díaz Ordaz, la paridad peso-dólar era de 12.50, imagínate. Y aquí empieza ya a descomponerse a 25 y más adelante a ciento y tantos. Después, en 1986 a 1988, otro ciclo, otro sexenio, Miguel de la Madrid, un presidente que quiso ser pues mesurado, tibio, le toca la crisis precisamente a Miguel de la Madrid y se dispara el peso. Pero también lo recordamos por el terremoto, Papa, el terremoto de 8.1 que devastó a la Ciudad de México de 8.1, imagínate el terremoto, las construcciones que teníamos en el país, sobre todo en la Ciudad de México, que por eso se vinieron abajo muchísimos edificios y casas. Después, otro ciclo, otro sexenio, en 1988 a 1994 entra Carlos Salinas de Gortari, presidente controvertido. Se le recuerda por el fraude supuestamente que cometió. Fue el presidente del PRI que mayor votos obtuvo. Recordarán de que anteriormente el PRI tenía carro completo y se disparaban con la cuchara grande. Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia supuestamente con un fraude que le ayuda Manuel Barlet como secretario de Gobernación, solo con el 50.4, que para eso era muy poquito, porque antes era
del 70, del 80, del 90 hasta el 100% las elecciones a favor, que además eran candidatos únicos. También le toca a Salinas privatizar la banca y empresas y beneficia a muchos amigos de él. Empresas como Telmex, imagínate, una de las empresas más poderosas y fuertes, uno de los más ricos del mundo, precisamente por esta privatización de Telmex que hubo en ese entonces. Pero también se le reconoce a Carlos Salinas por el Tratado de Libre Comercio. Inicia el tratado, el TLC, precisamente con Carlos Salinas, que sigue siendo algo benéfico para el país. Y yo lo recuerdo y muchos oaxaqueños lo recordamos porque por él se hace la supercarretera, ¿no? De Tehuacán a Oaxaca y ya la carretera que había hecho Benito Juárez 100 años atrás, pues ya nos mejoraba un poco con esta supercarretera. Y por último, pues también se le recuerda a Carlos Salinas por dos cosas más. El EZLN en Chiapas, la aparición y vaya revoltijo que hubo, y por el asesinato de Colosio. En fin, tenías razón, son ciclos. Estos son ciclos sexenales. Después de esto entra Ernesto Zedillo de 1994 a 2000. Recordar que Ernesto Zedillo fue secretario de Educación precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero luego se separan, se pelean, luego Ernesto Zedillo lo nombran, quiso ser también el candidato, no pudo, y lo nombra el coordinador de la campaña más adelante a Ernesto Zedillo, y bueno, fue el sustituto precisamente de Luis Donaldo Colosio, como coordinador de la campaña de Luis Donaldo, era el único que había renunciado y el único que tenía posibilidades de poder sustituir después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pero también le toca otra devaluación del peso, la más fuerte que hemos tenido. Pero también se le recuerda por la reforma de las pensiones a los trabajadores, lo que está de boga, lo que presume Andrés Manuel López Obrador, y bueno, quien hace la reforma a las pensiones es precisamente el presidente Ernesto Zedillo. Y después de más de 70 años viene Vicente Fox, del 2000 al 2006. Pues el presidente podríamos decir que fue un presidente dicharachero, un presidente que utilizó muy bien la mercadotecnia y sobre todo utilizó el hartazgo que teníamos ya de los priistas y los mexicanos queríamos un cambio. Él como empresario, director de la Coca-Cola, presidente de la Coca-Cola en México y en América Latina, se creyó de que tenía tablas para poder gobernar el país. Desafortunadamente no lo hizo y se le recuerda mucho por el escape del Chapo Guzmán, prácticamente al inicio, a los pocos meses de tomar él la presidencia, supuestamente se escapa el Chapo. Por eso ahí viene la relación del panismo y con los narcos, ¿no? Después de Vicente Fox viene Felipe Calderón, otro panista, del 2006 al 2002. Felipe Calderón también había sido secretario de Fox, de Energía, creo, un personaje que se imponía, que se pelea con el propio presidente. No era el candidato de Vicente Fox, era Krill, que estaba en gobernación, pero al final de cuentas se impone Felipe Calderón y llega a la presidencia en unas elecciones muy controvertidas. Se le recuerda que hubo un fraude, se le recuerda que fue la votación más corta que hubo entre un candidato y otro con el punto 56, no recuerdo exactamente, pero siempre se le recuerda a Calderón por el supuesto fraude que le gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia y porque le declaró la guerra al narco. Después de esto viene Enrique Peña Nieto, otra vez el PRI, del 2012 al 2018, y lo más sobresaliente de Peña Nieto fue la famosa reforma eléctrica que todavía está en discusión. Y lo más grave que tuvo fue precisamente
la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y al fin llega Andrés Manuel López Obrador del 2018 al 2024 y está por entregar a Claudia Sheinbaum del 2024 al 2030. Efectivamente, Paco, hemos tenido ciclos sexenales que nos han perjudicado a los mexicanos y que los que todavía tenemos un poco de memoria y años podemos recordar estos ciclos que pueden estar pintados de cualquier color. Recordar que el PRI, más de 70 años, era tricolor, luego se vuelve rojo, ¿verdad? El verde, el amarillo con el PRD, el solferino con el PPS, el verde del PAR, el morena de... Ya nada más nos falta el negro, Paco, el negro o no sé qué, pero es como también como los partidos o los equipos de fútbol, ¿no? Me hace recordar ahorita a los azules, ¿no? Al Cruz Azul, a los azules, que ahora son morenas, o sea, su playera ya no es azul, es morena, ¿no? ¿Y cómo van cambiando? Bueno, hasta la selección, pues ya no es la verde, ¿no? Esa es la playera. Así nos ha tocado cada una de estas contiendas con logos, con colores, con ideologías que van cambiando porque se van acomodando de acuerdo a las circunstancias. Es un breviario sexenal, Paco, muy rápido, pero que nos da a conocer, pues, dónde queda o dónde quedó el pueblo. Y vamos a entrar ahorita precisamente a lo que el pueblo está determinando en el último estirón de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te dice este breviario cultural sexenal, Paco? Señor Humberto, justo lo último que dijo, esa pregunta, ¿y el pueblo dónde quedó? Justo en eso estaba reflexionando mientras lo escuchaba hacer este muy interesante, muy importante y en este momento me parece muy necesario recuento o recuerdo de qué ha sucedido en nuestro país. Porque mire, de inmediato se percibe o se observa que cada presidente de la República ha tenido buenas decisiones, regulares decisiones, malas decisiones y pésimas decisiones, y esto en consecuencia, por supuesto, los resultados que ha dejado cada administración, pero sobre todo destaca la figura presidencial, el nombre, el apellido de la persona, su antecedente, su relación con el poder legislativo, con el poder judicial, incluso muchos presidentes o varios de los que han mencionado de esta época más reciente, contemporánea de México, las relaciones que ejercieron con el ámbito internacional, principalmente con nuestros vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ahí también observamos excesos, el poder que llega a representar una persona y todo a su alrededor, cómo gira, como si él fuera el sol. Y eso, al final de cuentas, en materia de democracia, no es precisamente lo que como ciudadanos debimos haber soportado durante tanto. Cada presidente, además, señor Humberto, recordemos, ha buscado su forma de legitimación, desde atacando los problemas económicos del país, López Portillo, la crisis, defender el peso como un perro. ¿Y qué sucedió? El resultado fue devastador para la economía mexicana. El tema de inseguridad que quiso enfrentar Felipe Calderón para legitimar su muy polémica elección, ese resultado mínimo de diferencia entre él y el propio Andrés Manuel López Obrador. Llega Andrés Manuel López Obrador y dice, para legitimarnos tenemos que acabar con la corrupción. Ni en su momento la economía de nuestro país mejoró con el mero discurso, ni en su momento la inseguridad en México mejoró con el combate frontal que procuró Felipe Calderón para legitimarse, ni la corrupción se ha acabado con el mero discurso y con el pañuelito blanco del actual presidente, del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador. Y al final, señor Humberto, ¿y la gente qué? ¿Y el pueblo qué? ¿Y el ciudadano qué? Ahí es donde, insisto,
el ciudadano, al final de cuentas, tiene la capacidad de cerrar con esos círculos viciosos. ¿Cómo? A través de su voto. Pero es una apuesta, es un volado. Nada ni nadie nos garantiza que los resultados van a ser exactamente los que necesitamos o los que quisiéramos, señor Humberto. Tú acabas de decir algo muy importante, Paco, la legitimación de cada presidente. Cada presidente nos utiliza al pueblo con argucias, con banderas del hartazgo y de lo que suceda o de lo que hizo mal el anterior presidente para lograr los votos, para convencer al pueblo. Y tratan de hacer lo contrario. Vuelvo a repetir, Gustavo Díaz Ordaz, un presidente autoritario, ¿verdad? Echeverría como secretario de Gobernación, que le toca realmente la revuelta del 68, pero él se lava las manos diciendo que no, pero a los 2 años le cae el halconazo en el 71, tratando de tener una cercanía, sobre todo con los universitarios, con los jóvenes, y luego de Echeverría con López Portillo, lo mismo, ¿no? Cada uno tratando de hacer un poco diferente de cómo gobernó López Portillo, a Miguel de la Madrid, a Carlos de Salinas, de Gortari, Cedillo, en fin, tratan de legitimarse, tratan de seguir engañando al pueblo con todo. Recuerdo que la legitimación de Carlos Salinas de Gortari en los primeros días fue en contra del sindicalismo, de la quina, de Pemex, y en contra de Jonquitud Barrios, el líder de la educación. En fin, tratan de legitimarse, tratan de seguir agarrando la bandera del hartazgo del pueblo, pero al pueblo no lo benefician. No hay realmente una transformación que el pueblo quisiera tener, como fue la bandera del actual presidente, la 4T, la transformación. ¿De qué? También, por supuesto, hay que reconocer que hay cosas buenas, pero nos siguen quedando a deber al pueblo, a los mexicanos. Sí, y ese es el paso que como ciudadano se debe dar o fijar siempre una ruta, no en plenas coincidencias, porque eso nunca va a existir, eso es un sueño guajiro, es una falacia que todos nos tuviéramos que poner de acuerdo, pero hay una causa en común, es decir, nuestro propio bienestar, nuestra propia calidad de vida, las oportunidades, las libertades, el ejercicio democrático, que mucho trabajo nos cuesta de pronto entender ese concepto, porque también todo el mundo lo utiliza a su propia conveniencia, el tema de la democracia. Pero al final de cuentas, somos más de 100 millones de mexicanos, considerando solamente a los que en este momento tienen ya la edad como para emitir un sufragio, pero las condiciones y las decisiones de todos debería contar. No quiero decir contra, pero sí, en la balanza debería pesar mucho más lo que más de 100 millones de mexicanos decidieran contra lo que 500 diputados, 128 senadores, un presidente de la República y su gabinete pudieran definir en cuanto a algo muy concreto, el destino entre el futuro inmediato y el futuro a largo plazo de todo un país.